El Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo es el Señor presenta al conferencista internacional, el licenciado José Luis Rivero Murillo. Su mensaje ha llegado a miles a través de distintas naciones. Hoy comparte una poderosa palabra de Dios. Para mayor información, visita nuestra página web www.remaaragua.com y a través de los números telefónicos 0058-414-164-5929. A continuación, el licenciado José Luis Rivero Murillo. Dice así el libro de la Revelación, Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que le ofende al Señor, y Él los entregó en las manos de Madián durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio del país, hasta la región de Gaza. No dejaban a Israel nada con vida, ni las ovejas, ni los bueyes, ni asnos. Llevaban con su ganado y con sus carpas, con plagas de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para que los devastases. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta y le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libraré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y les dijo: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó debajo de la encima que está en el Ofrat, la cual pertenece a Joás, del clan de Abisaer. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo y en el lagar para protegerlo de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, guerrero valiente. Pero el Señor replicó al Señor: Señor, está con nosotros. ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. El Señor lo encargó y le equipó y le dijo: ve pues con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón:
¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia y más pobre. El Señor replicó: tú derrotarás a madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y si he ganado tu favor, dame una señal que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón. Padre, en esta hora, Dios mío, yo te pido, Señor, que este pueblo, Dios mío, pueda abrir su espíritu y su mente para que puedan discernir, Señor, el espíritu de la palabra. Que a partir de los próximos minutos, Dios mío, que se convierta este lugar en una red espiritual. Que todos, Señor, podamos armonizar en el espíritu de tu palabra, Dios mío. Padre, establecemos, Señor, una plataforma espiritual en este lugar. Que seamos catalizadores de tu verdad y de tu poder, Señor. Padre, anulo, cancelo y reprendo, Señor, y echo fuera todo aquello que impide, Señor, la receptividad y la concepción de tu espíritu en este lugar. Que las vidas sean transformadas, Señor, en el nombre de Jesús. Que el que vino a este lugar, Señor, no sea el mismo. Que el que vino a este lugar y necesite, Señor, y venga con interrogantes referente a cualquier asunto, que a través del espíritu de tu palabra sean contestados, Señor. Que el que vino enfermo, Dios mío, salga sano. Que el que vino con dificultades, Señor, en este momento encuentre la solución a partir de los próximos minutos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que a partir de los próximos minutos que estemos delante de tu presencia, que el espíritu de tu palabra, Dios mío, venga a mí con revelación apostólica y con la ciencia del maestro y con la sabiduría del rey, Dios mío. Que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, podamos salir de este lugar, Señor, empoderados, Señor. Que podamos salir, Señor, llenos, Señor, de tu presencia y de tu gloria como nunca antes, Dios mío. Que haya señales, prodigios en este lugar, Dios mío. De una manera tan extraordinaria, Señor, que podamos salir, Señor, en el confort de tu espíritu. De una manera tan poderosa que no volvamos a ser igual. Porque el espíritu de la palabra va a traer transformación a este lugar. Y declaro, Señor, que lo que son hoy, Señor, ellos vendrán a ser 1000 veces más de lo que son hoy. Yo declaro, Señor, que para el año 2013, Señor, ellos se multiplicarán como la arena del mar, Dios mío. Como dice tu palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios mío. Que poco a poco, Señor, ellos se multiplicarán hasta que tomen posesión de la tierra que Dios le entregó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Dios vivo. Qué bueno es levantarse en la mañana con una declaración profética. Todas las mañanas de mi vida yo me paro y hago una declaración profética. Yo declaro, gracias Dios por este nuevo día que me das. Creo en las potencialidades que llevo dentro de mí. Creo que hoy puedo alcanzar la felicidad. Cancelo de mi mente y de mi camino todo obstáculo. Hoy van a suceder cosas buenas en mi vida. Debo apreciar las personas que enriquecen mi vida. Me siento orgulloso de ser un discípulo y un líder de Jesucristo. En otras palabras, la declaración marca la diferencia
de lo que va a ser el día. Por eso es que yo me anclo a la palabra en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 35, cuando dice: muy de mañana Jesús se apartaba a un lugar aún oscuras y iba a orar. En otras palabras, orar es declarar la palabra de Dios. Hay gente que todavía dice: pero que voy a orar, no tengo palabras. No, usted no necesita conseguir más palabras. Todas las palabras ya están escritas. Lo que hay es que declararla. Yo le pregunto a un hebreo cómo ora, y el hebreo le va a contestar: oro conforme al Torá. Que ya las oraciones fueron escritas, lo que hay que declararlas. Vemos un cuadro aquí extraordinario de lo que ocurre cuando Dios empieza a llamar a un pueblo. Y empieza a entender este pueblo lo significativo que es volverse a Dios. ¿Sabe que los israelitas fueron escogidos para ser un pueblo extraordinario? Y un pueblo que tomase gobierno y posesión de la tierra de los extranjeros. Porque Dios había escogido a este pueblo para que sea un pueblo de gobierno y de autoridad sobre la tierra. Y para que naciese el Mesías. Pero cuando vemos el cuadro que acabamos de leer de la Biblia, vemos que este pueblo maravilloso y extraordinario que vio señales y vio maravillas en el desierto, ahora se encontraba en una situación difícil. ¿Por causa de qué? Por causa de que se había apartado de Dios. Y estaban haciendo lo malo. Hicieron lo que no le agradó a Dios. Por cuanto hicieron lo que no le agradó a Dios, el ambiente cambió de ser una bendición a una maldición. Por eso es que yo quiero hablar en esta mañana sobre quebrantando la maldición. Repita conmigo: quebrantando la maldición de la escasez. Repita conmigo: quebrantando la maldición de la cobardía. ¿Sabe que la cobardía, el no atreverse, trae escasez y miseria? El no atreverse a hacer algo. Cuando tú te mueves y activas la promesa de Dios y la palabra profética, se activan las fuentes de provisión que Dios tiene para tu vida. Entienda esto. Cayó el pueblo de Israel bajo una maldición. Ahora bien, definamos lo que es maldición para que usted entienda. ¿Qué es una maldición? La maldición es el permiso dado al diablo para causar daño en la vida de las personas. Ese permiso puede ser dado por alguien que ejerce autoridad sobre otro o por sí mismo. ¿Cómo surgen las maldiciones? Maldiciones surgen a través de quebrantar la comunicación con Dios y por ende el pecado. Cada pecado trae una maldición y da legalidad para que accionen los demonios en contra. El pueblo de Israel le entregó un derecho legal al enemigo. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo que no le agradaba a Dios.
Y cuando usted o yo hacemos lo que no le agrada a Dios, se le entrega un derecho legal al enemigo. En otras palabras, tal vez usted puede decir, no, es que yo no ando ni en fornicación, ni en borrachera, ni ando en vida promiscua. Pero tal vez no estamos haciendo la función del reino. Y cuando usted no hace la función del reino, yo no hago la función del reino, le doy derecho legal al diablo. ¿Me está entendiendo? Cuando yo no hago la comisión divina, yo le entrego derecho legal al diablo. Pero cuando yo empiezo a hacer y me vuelvo a Dios, Dios se va a volver a mí. Mira lo que estaba ocurriendo en este momento. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo devastado a manos de Madián. Madián era uno de los pueblos. Escuche bien. ¿Quién era Madián? Madián era uno de los pueblos de aquel entonces más miserable de la tierra. Los madianitas eran insensatos. Era un pueblo inculto e ignorante y despreciado por todos. En otras palabras, los israelitas se volvieron insensatos. Y cuando alguien se vuelve insensato, se vuelve a la miseria. Mire, el pueblo que Dios había escogido, aquel pueblo que Dios le dice, vosotros sois reyes y sacerdotes, vosotros sois una nación santa, vosotros son lo mejor de la tierra, se había convertido en un pueblo insensato, y los insensatos vuelven a la miseria. Y lo más tremendo de esto es que los israelitas estaban siendo dominados por los amalecitas, por los madianitas. Y los madianitas y los amalecitas era un pueblo inculto y miserable. Se supone que era Israel que tenía que predominar sobre ellos, porque Israel era el que tenía el pacto de Dios y era lo mejor del entonces. Pero la gente inculta, la gente miserable del entonces, este pueblo de los madianitas estaba gobernando y estaba tomando posesión de todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Mira lo que estaba ocurriendo. Era que el pueblo de Israel le había dado un derecho legal al diablo a través de activando una maldición. Mire, Dios trabaja con legalidad y el diablo también trabaja con legalidad. El diablo no va a hacer más en la vida de alguien hasta que la misma persona se lo permita. Porque en la misma persona o en la ciudad o al pueblo o la nación es que le entrega los derechos legales para que hagan con él lo que quieran. Porque todo en el reino de Dios funciona bajo legalidad. Repita conmigo, bajo legalidad. Y mira lo que estaba ocurriendo en este pueblo. El pueblo de Israel dice que no había terminado de cosechar cuando ya venían los madianitas y arrasaban con todo lo que tenía el pueblo de Israel. En otras palabras, todas las bendiciones que Dios tenía para con ellos, venía Madián y las devastaba. Aún tomaban el ganado y tomaban todo lo que tenía. En otras palabras, escuche bien, la fuente de provisión que Dios le entrega al pueblo de Israel es la agricultura y la ganadería. Por eso es que Habacuc se levanta y hace su canto profético y dice, aunque falte vaca en los corrales, aunque los labradores no den mantenimiento. ¿Usted sabe por qué dice esto? Porque
en el país de Israel la fuente de la economía. Una de las fuentes de la economía que tiene el pueblo de Israel es la agricultura y la ganadería. Esa es la productividad y ese es uno de los pactos que Dios tiene para con este pueblo. Que el ganado se aumente y se multiplique y que las hortalizas también de igual manera. Aparte de las minas de diamantes. Y dice, no habían terminado de cosechar cuando venía Madián como langosta y devastaba todo lo que tenía. Y muchas veces en nuestras vidas usted no ha terminado de recoger la cosecha cuando usted la pierde, porque hay un espíritu inmundo, porque tiene una legalidad que le roba la bendición que le pertenece a usted. Y tal vez la gente no entiende, escuche bien, la gente no entiende qué es lo que está ocurriendo, porque usted puede decir, es que diezmo, es que ofrendo, es que hago pactos, es que doy semillas, es que doy premicia, pero no sé qué ocurre, mi economía no sube. No, examínese bien, escuche bien, es hora de examinarnos bien y ver qué es lo que está ocurriendo si andamos en la legalidad que Dios quiere para con nosotros. Muchas veces no entendemos qué es lo que está ocurriendo en mi vida. Tal vez ando en el espíritu de rebeldía y por cuanto ando en rebeldía le doy legalidad al diablo para que el diablo venga y haga como él quiere en nuestras vidas. ¿Sabe que yo enseño esto en nuestro ministerio? Todo aquel que es rebelde es brujo y los brujos no entran al reino de los cielos. Dice, porque el pecado de rebeldía es como pecado de adivinación. Entonces, en otras palabras, el que es rebelde es un brujo metido dentro de la iglesia. Todos los rebeldes son brujos que están infiltrados dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no anda en términos legales. Y el reino de Dios, escúcheme, yo traje una palabra apostólica. El reino de Dios trabaja bajo legalidad. Porque cuando tú andas en legalidad, usted va a cosechar. Y la maldición es quebrantada. Mire lo que ocurrió. El pueblo se volvió a Dios y empezó a clamar. Escuche bien. El pueblo empezó a clamar a Dios. ¿Sabe que los problemas materiales se resuelven en el plano material? Pero los problemas espirituales se resuelven en el plano espiritual. Hay solución para todos nuestros problemas. Amén. ¿Sabe cuándo hay solución para todos los problemas? Cuando nos volvemos a Dios. No importa cuál sea tu problema, la palabra profética está a tu disposición. Debemos tener una buena actitud frente a la palabra profética. En otras palabras, empoderarnos de la palabra profética que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que el pueblo empezó a clamar a Dios. Y por cuanto empezó a clamar a Dios, dice que Dios contestó la oración de este pueblo, el clamor de este pueblo, y Dios volvió a hablar a Israel. Y no solamente volvió a hablar a Israel, sino que Dios envió un profeta delante de ellos. En otras palabras, Dios envió un apóstol enviado con una palabra profética. En otras palabras, cuando hay un pueblo que clama a Dios, Dios envía un enviado apostólico y profético con una palabra direccional para este pueblo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 6:22? Dice, mira lo que dice: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Y una de las cosas más discriminativas en este tiempo es que Dios le advierte y le dice: no toquen a mis ungidos ni maltratéis a mis profetas. Entonces Dios envía un profeta delante del pueblo y lo primero que hacen es
tocar el manto de este hombre y maltratan al profeta de Dios. Lo quieren menospreciar y lo quieren maltratar. ¿Sabe qué implica esto? En este versículo la palabra no toquen tiene una connotación negativa. Implica ir en contra de alguien, criticarlo, maldecirlo, obstaculizar su operación o matar su influencia. Entonces, tocar a un ungido de Dios es tocar a Dios mismo. No se puede tocar al ungido de Dios sin tocar el manto divino que está sobre él. En otras palabras, cuando Dios envía a un profeta, Israel sabe que tiene que honrar a ese profeta. Escuche bien, porque si no lo honra y no lo trata como profeta de Dios, ¿qué está haciendo? Está matando su influencia, está pisoteando el manto, está pisoteando el mismo Dios. El pueblo de Israel sabe muy bien cómo hacerlo, porque tiene la cultura del reino. Entonces dice la palabra, escuche bien, que ellos recibieron al profeta. Y cuando tú recibes al profeta con la palabra direccional, no solamente vas a recibir al profeta, sino vas a recibir al Dios mismo. Y dice que después que habló el profeta y dio la dirección divina, vino ¿quién? El ángel de Jehová. Primer toque. Viene el profeta con una palabra direccional de parte de Dios. Segundo toque, viene el ángel de Jehová, Dios mismo, se aparece para dar directrices al pueblo. En otras palabras, cuando tú entiendes que en el clamor, cuando tú clamas, hay conectividad con el cielo. Y cuando hay conectividad con el cielo, hay envío apostólico. Y viene la voz de Dios a través del profeta, pero no solamente se queda ahí. Número 2, se abre la segunda llave. Viene Dios mismo a confirmar lo que ha hablado. Mire, está tomando calor, escuche bien, mire, dice que Dios se le aparece a la familia y envía una dirección profética a la tribu de Manasés, el cual se encontraba un hombre en ese lugar llamado Joás. Y Joás no era cualquiera entre el pueblo. Joás era un líder principal entre ese pueblo. Pero ese Joás tenía un hijo llamado Gedeón. Y Dios tenía toda la disponibilidad para sacar al pueblo de esta condición de maldición. Escuche bien, Dios tiene toda la disponibilidad para sacarnos del estado de miseria espiritual y material en cual podemos estar, como Gedeón. Pero en Gedeón tenían que ser quebrantadas estructuras mentales todavía. Escuche bien, había un paradigma en la mente de Gedeón que tenía que ser demolido. Escuche bien, su mente retarda mucho en digerir una verdad espiritual, pero su espíritu lo discierne instantáneamente. En otra palabra, yo no vine a hablarle a tu mente en esta mañana, yo vine a hablarle a tu espíritu con el espíritu de la palabra. Gedeón tenía paradigmas. Y mire, Dios le dice: varón esforzado y valiente. Mi Biblia, la Nueva Versión Internacional, Dios le dice: guerrero valiente. El tipo se estaba escondiendo. El tipo estaba escondido porque tenía temor y estaba ocultando la cosecha en el lagar. En
En otras palabras, estaba metido en un hueco, en un hoyo, escondido por causa de sus enemigos. Y estaba atemorizado. Tanto era el temor en los hijos de Israel que hicieron cavernas y se ocultaban en aquel lugar. Hay gente que está haciendo cavernas y se está metiendo en esas cavernas y no quieren salir. Porque no quieren tomar disposición de la palabra de empoderamiento profético que Dios está trayendo para este ministerio. Escuche bien, están metidos en la caverna, tienen cobardía. ¿Usted sabe por qué se habla de romper la maldición de la cobardía? Porque la palabra cobardía es pusilámine, falto de valor, cobarde, tímido. El pueblo de Israel estaba a falta de valor por causa de la legalidad que le había entregado al diablo, al enemigo. Y estaba atemorizado e hicieron cavernas y cuevas y no querían salir de aquel lugar. Estaban siendo situados por sus enemigos. Pero Dios plació ver a Gedeón. Tal vez Gedeón, naturalmente, humanamente, no cualificaba para ser el libertador de Israel. Tal vez Gedeón, humanamente, en las filas de los alistados para ir a la guerra, no estaba. Pero en la lista de Dios, Gedeón sí estaba. Escúcheme, tal vez en las estadísticas humanas usted no está, pero usted tiene una asignación divina en la lista de Dios. Yo vine a hablarle a gente de esta iglesia que tal vez en las listas humanas usted no cualifica en esta ciudad, pero en la lista de Dios usted está escrito. Mire, hermano, este es el tiempo que la iglesia entienda. Escuche bien, que cuando usted viene al domingo a la iglesia, usted viene para este lugar con una motivación correcta. Usted viene a ser equipado y entrenado para enfrentar a Goliat afuera. Usted viene a ser equipado y entrenado para toma de ciudad. Yo vine a hablarle a una iglesia apostólica que tiene una concepción apostólica, una forma de vida que está planificando, que está haciendo una estrategia espiritual para tomar la ciudad. Gracias por los amén, gracias por su entusiasmo. Escuche bien. Usted viene a este lugar, es un centro espiritual de equipamiento y entrenamiento para soldados que quieren tomar y quieren ir afuera y arrancar a la gente de las tinieblas y llevarla a la luz del reino. Mire, Gedeón no cualificaba, porque en su vida había paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Son modos pensantes, son ideas concebidas. Pero en Gedeón también había prejuicio. Cuando la gente tiene un mal paradigma y es prejuiciada, siempre se adelanta a lo que no es. Lo que ocurre que hay gente que no se atreve a hacer algo es porque está prejuiciada, porque no tiene una autoimagen real. No te estoy hablando que tal vez usted diga, no, es que yo no tengo el Lexus del último año, es que yo no tengo, ¿verdad?, el último traje de la moda. No, yo estoy hablando de autoimagen, que tú te hagas una revisión, que tú hagas una reingeniería en tu vida y sepas quién eres tú y a dónde vas, que tú sepas cuál es tu identidad en Cristo. La vida de Gedeón estaba ocurriendo eso. Entonces Dios estaba condicionando a Gedeón
para la gran toma. Yo no sé si usted me está entendiendo. Escuche bien, Dios estaba condicionando, mire, pastores, con un solo hombre Dios lo lleva a usted de la conquista de la ciudad. Tal vez la gente dice, no, es que no son muchos, es que no hay miles, es que estamos en el lado sur de la ciudad, pero con uno solo que Dios levante y le entregue la promesa. La Biblia dice, derrotarás a Madián como un solo hombre. Mire, yo vine a hablarle a gente en esta iglesia que tal vez se siente solo, pero Dios está contigo para tomar ciudad y arrancar la gente de las tinieblas a la luz. Mira como Dios le dice, ve pues con tu fuerza. Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¿Sabe que la palabra esforzado es la palabra chishil? Repita conmigo, chishil. Diga, chishil. ¿Sabe qué significa la palabra chishil? Significa riqueza. Pero mire cómo el hombre está prejuiciado. Y Dios le dice a este hombre, mire, Dios le dice a este hombre, lo está empoderando. Dios le dice a este hombre, vas a tomar a Madián y lo vas a derrotar, varón esforzado y valiente. Y mire la respuesta de Gedeón: es que yo soy de la tribu de Manasés y mi familia es la más pequeña de la tribu de Manasés y somos los más pobrecitos. Voy a tomar un trago a nombre aquí de ustedes. Está diciendo que yo no tengo las facultades y no tengo los recursos. Hermano, usted tiene que tomar esta palabra en esta mañana. Yo mismo me voy a dar una ofrenda esta mañana. Escuche bien. El hombre le está diciendo, escuche bien. El hombre le está diciendo, yo no estoy cualificado porque de la tribu de Manasés es la tribu más pobre de Manasés. Escuche bien. Y le dice, mire lo que le dice. Y no cualifico, escuche bien, no cualifico porque mi familia es la más pequeña, mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés y aún yo soy el más insignificante de mi familia. Yo no sé cuántos Dios le está hablando en este lugar. Le está diciendo, yo no soy nada delante de nadie para hacer algo. Yo no tengo un nombramiento. A mí la gente no me reconoce. A mí nadie me distingue. Nadie sabe quién soy yo. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. No es si vas a ir con tu fuerza, pero yo voy a ir contigo. Es que tú no vas a ir en el nombre del presidente de la república. Es que tú no vas a ir en el nombre de fulano de tal. Tú vas en el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Es que cuando Dios te lleva a un lugar, te llevas por su nombre. Y mire, y este hombre le dice, entonces él respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor, el más insignificante de la casa de mi padre. Estaba prejuiciado el tipo estaba prejuiciado. Tenía ideas preconcebidas acerca de algo negativo. Lo que ocurre es que cuando tú te prejuicias o cuando alguien es prejuiciado, no puede lograr algo porque hay fortalezas en su vida que tienen que ser derribadas. Y por eso es que Dios tiene que derribar esa fortaleza y tiene que poner en tu vida un paradigma de reino. Escuche bien, la Biblia dice en el capítulo 1, en el libro de Daniel, que Daniel no se contaminó ni con la comida ni con el vino del rey, sino que él se mantuvo. Escuche bien, él no hizo como los demás, sino que él se mantuvo y tenía un buen paradigma. Lo que ocurre es que cuando tú tienes un buen paradigma, usted tiene consistencia y usted no puede ser movido. ¿Qué ocurre? Que si Daniel toma del vino y bebe de la comida del rey, entra en comunión con ese reino.
y es movido de su paradigma. Daniel se mantuvo, tuvo consistencia, y a causa de eso, escuche bien, dice que era hermoso su parecer. El rey se sorprendió y el rey se convirtió al Dios de Daniel. Escuche bien, el Dios de Daniel, y todo el reino empezó a adorar a Dios. En otras palabras, Daniel hizo un cambio de paradigma en un rey y en una nación. En otras palabras, cuando tú te mantienes y tienes consistencia, usted cambia el paradigma del mundo, escuche bien, y lo convierte el paradigma del reino. En otras palabras, Jeremías dice: si tú te conviertes a mí, vendrás a ser como mi boca, te pondré como muro fortificado de bronce. Tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se convierten a ti. En otras palabras, cuando tú tienes un buen paradigma, tú no te conviertes al sistema operantus de ese mundo pervertido y lleno de pecado, sino que ellos se convierten a ti, y tú arrancas a la gente de la tiniebla y le entregas la llave del reino. Jehová le dijo: ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermano, con un solo... Mire, me gusta la frase, escuche bien, que tu bendición está encapsulada en un hombre. Escuche bien, me gusta esa frase. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios le dice: como un solo hombre tú vas a liberar a este pueblo. En otras palabras, Dios, escuche bien, Gedeón era el depósito de Dios para llevar la libertad. Escuche bien, para llevarle libertad al pueblo de Israel. En Gedeón Dios estaba encapsulando, escuche bien, la bendición del pueblo de Israel. Aunque Gedeón estaba prejuiciado, Dios le empieza a cambiar el paradigma, y aunque Dios tiene que tratar muchas veces con este hombre, pero Dios está encapsulando en su vida una bendición y el poder libertador para sacar al pueblo de la miseria y de la esclavitud que causaron sus antepasados. En otras palabras, aunque tú te sientas minimizado, Dios maximiza tu potencial, porque Dios está encapsulando la bendición dentro de ti para cambiar tus generaciones y para empoderarla. ¿Está entendiendo en esta mañana? Cuando tú disciernes, escuche bien. Y él respondió: te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú estás hablando conmigo. Gedeón le pide una señal a Dios, pero ese es en el antiguo pacto. Poner señal a Dios es obra de incredulidad en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto Dios tiene una palabra en disposición para ti. ¿Me está entendiendo? Lo que tienes que tú es tomar la palabra y encauzarte en ella. Gedeón, porque estaba en el antiguo pacto, y en el antiguo pacto se hacía eso, pero en este tiempo usted lo que tiene que tomar la palabra de Dios y sellarla. Es señal de incredulidad, porque el tipo estaba prejuiciado. El tipo tenía paradigma. Yo vine a hablarle con una iglesia apostólica. Yo vine a hablarle con una iglesia que arranca a la gente del infierno. Yo vine a hablarle de la iglesia que tiene un paradigma de reino. Yo vine a hablar con una iglesia que cambia destino y cambia el curso natural de las cosas, porque entra en sobrenaturalidad. Sabe que cuando yo venía a este lugar, la gente me decía: no vayas a ese lugar, no vayas a esa ciudad, porque ahí la gente vive en miseria, porque ahí la gente toma todo para ellos mismos, porque ahí la gente todo es para ellos. Pero cuando yo llego a la iglesia, a la comunidad apostólica, más que vencedores, yo veo que es diferente, porque lo que cambia el lugar no es en la estructura geográfica, sino es que tú cambias el ambiente, porque tiene cultura de reino. Escúcheme, la gente me dice: no vayas allá, apóstol, no te vas a pasar trabajo. Y yo digo: yo voy a un lugar donde hay un lugar reservado para mí, donde los cielos se abren. ¿Usted sabe por qué? Porque
que usted tiene que cambiar, escuche bien, el ambiente de esta ciudad, el ambiente de esta localidad, porque cuando usted se mueve en cultura de reino, usted tiene que decir, no, en mi ciudad de Barranquilla, ahí sí hay la gloria de Dios y están los cielos abiertos. Y ahí recibimos a la profeta de Dios y lo honramos. Mire, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. En otras palabras, hermano, cuando Dios te da una palabra, Dios se para en el altar. Y cuando Dios se para en el altar, el Dios te da permiso, te da una personología para que tú vayas y busque la ofrenda y la traiga al altar, porque Dios te está esperando. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Gedeón le dijo, el Señor, te ruego que me espere. Permíteme, Señor, que voy a buscar una ofrenda, aunque yo soy el más pobre de mi familia, soy el más miserable, pero yo tengo algo guardado por allá y lo voy a traer delante de ti, porque a la medida que tú te sueltes, Dios va a añadir. Y Dios le dice, te voy a esperar aquí, porque en el altar Dios te espera. Porque tú sabes, todo lo que hizo Dios lo hizo a través de los altares. Y cuando tú te mueves en altares de Dios, yo vine a hablarle a la gente en este lugar apostólica y profética. Cuando tú estás parado en el altar, escúcheme, cuando tú dices, voy a sacar mi ofrenda, Dios te está esperando en el altar, porque Dios quiere consumir esa ofrenda. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. Mire el pobrecito. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y un efad de harina, y puso carne en una canastilla y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Mire, que el hombre no solamente buscó una ofrenda, sino que después dice que el hombre se apareció con un cabrito, y después se apareció con un efá de harina, y después se apareció con un cabrito y con un caldo de olla que era 7 litros. Diga, 7 litros. Y ahí vamos a entrar en revelación. 7 litros de agua. No era era un caldo. Escuche bien, era un caldo con 7 litros. Y sacándolo lo presentó debajo de aquella encima. Mire, el hombre que estaba prejuiciado, primero dijo, no, mira, Señor, y es que yo soy el más miserable de mi familia y el pobre. Escuche bien, pero el tipo fue y buscó la ofrenda y la trajo. Y no solamente eso, el tipo le dijo, espérame aquí un momentico, Dios, que tengo un cabrito allá, y tengo un efá de harina, y tengo 7 litros de caldo que te lo tengo que traer también, porque esa palabra que me está dando me está empoderando para toma de ciudad. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vida. En otras palabras, escuche bien, el ángel tenía el báculo en la mano. Escuche bien, hablábamos de llave, hablábamos de puerta para que lleve el hilo, hablábamos de llave, hablábamos de puerta, hablábamos de códigos que descifrar, pero también iniciamos la conferencia con el báculo de Dios. En otras palabras, hablamos de báculo, se está hablando, el ángel de Dios tenía la autoridad. Escuche bien, porque el ángel de Dios, escuche bien, el ángel de Dios extendió el báculo y consumió la ofrenda.
consumió la ofrenda, pero la ofrenda ¿dónde estaba? En la peña. En otras palabras, hay que sacarle fuego a la peña, y la peña es la palabra, y la palabra es Cristo. Escuche bien, a la palabra tú tienes que sacarle fuego. Tú no entendiste esto. Toda palabra que Dios te da tiene que sacarle fuego. A ti no te importa para dónde va esto, qué es lo que va a hacer con el pastor. A ti lo que te importa es que Dios la consuma. Usted la cumple con traerla. A usted lo que le importa es que Dios la consuma. Porque toda palabra, dice, la puso sobre la peña, y la peña es Cristo. Toda palabra, escuche bien, la peña es la palabra. Toda palabra que Dios te dé, toda palabra que Dios te dé, tiene que sacarle fuego. Dile al que tiene al lado, no sé, dale 4 codazos, pero que despierte y dígale, sácale fuego a la palabra. Ashaba. Escuche esto. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor, he aquí que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no temas, no tengas temor, no morirás, sino vivirás. Escuche bien, en el primer intento tú no vas a morir, tú vas a vivir. Escuche bien, la gente de desafío en el reino, aunque tú te digas, es que voy a morir en el intento, es que no voy a seguir adelante. Yo vine a hablarle a gente aquí que dice, estoy muriendo en el camino, tal vez estoy postrado en el desierto, pero Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. No vas a morir en el intento, porque hay una tierra prometida para ti. Dios no se queda detenido en Egipto, sino Él avanza a la tierra prometida. Es que las cosas no me están saliendo bien, no vas a morir. Es que tal vez no está saliendo, el negocio no me dio como yo estaba esperando, no vas a morir. Es que la gente dice, no, es que tal vez, mira, no va caminando bien el grupo familiar. Es que tal vez tú dices, no, es que esto no resulta de ser cristiano, no vas a morir. Es que la gente dice, no, es que el matrimonio se va a destruir. No vas a morir. Es que dice, el negocio no me salió bien, no vas a morir. Escucha bien, la gente dice, no, va a quedar todo mal de mal en peor. Dios te dice, no vas a morir, no tengas temor. Jehová, Shalom. En paz. En paz. No, es que tal vez si me quedo sin nada, mañana no voy a tener para comer. No vas a morir. Es que si me despojo hoy, no sé qué va a ocurrir el día de mañana, tal vez no hay para comer. No vas a morir. Es que tú dices, no, es que tengo que hacer, tengo que viajar, es que es la Navidad, mira lo que está ocurriendo, mira, es que es la Navidad, mira lo que, es que no voy a tener, tal vez para las hallacas, no voy a tener para los tamales, no vas a morir. Es que no sé qué va a pasar, no, es que no tengo para el estreno, para la cosa, la fiesta sembrina, no vas a morir. Y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta el día de hoy en Ofrá de los abiseritas. Y aconteció que aquella misma noche le dijo Jehová, mire, es que Dios se iba, pero a través de la ofrenda este hombre retuvo a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero es que a través de la ofrenda usted retiene a Dios. Usted no quiere que Dios se vaya, diezme y ofrende de primicia. Si usted diezma y ofrenda, usted retiene a Dios, porque Dios le dijo, me voy a ir. ¿Y qué pasa? Sigue Dios hablando. Escúcheme, a la medida que ofrendes y diezmes, Dios sigue hablando en esta plataforma, en este altar. Escuche bien, en la medida que traiga ofrenda, Dios sigue hablando y se sigue deteniendo. Habla Dios. Habla Dios, suelta la palabra. Suelta la palabra, Dios, de mi destino.
Escuche bien, habla Dios, retén a Dios, hermano. A la medida de ofrenda, Dios se detiene. Mire, Dios le dijo, lea la Biblia. El gran problema es que no leen la Biblia. Escuche bien, Dios le dijo, yo me voy. El ángel de Jehová le dijo, yo me voy. Pero dice que en aquella misma noche Dios le volvió a hablar. En otras palabras, lo que movió a Dios, dice la Biblia, que Dios, que este hombre llamado, escuche bien, el rey Salomón, en aquella misma noche entregó 10,000 carneros, entregó ofrenda a Dios, entregó lingotes de oro. Dice que habían como 1,000 millones estipuladamente de dólares. Y dice que aquel día él retuvo a Dios. Y aquella misma noche Dios le apareció. Escuche bien. Y le dijo, pídeme lo que tú quieras. En otras palabras, cuando tú traes ofrenda a Dios, tú retienes a Dios y Dios te visita. Y aconteció que la misma noche Jehová le dijo, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre edificó. Ahí está la raíz, que tu padre edificó, que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. El padre de Gedeón era un sacerdote de Baal. El padre de Gedeón y todos los líderes, escuche bien la autoridad. Hablábamos que una maldición es porque alguien le dio legalidad al diablo, un líder o uno mismo. Escuche bien, el padre de Gedeón y los otros líderes empezaron a olvidarse de Dios y se desviaron a dioses paganos cananeos. Escuche bien, empezaron a edificarle altar a Baal y a ofrecerle holocausto a Baal, ofrecerle ofrenda a Baal. Y por causa de eso, el pueblo fue entregado durante 7 años bajo la mano de Madián. Escuche bien, por eso es que Dios me envió a este lugar. Escuche bien, ya entiendo el propósito de Dios, porque hay líderes espirituales que han maldecido. Escuche bien, hay líderes espirituales que han maldecido este lugar, han maldecido este lugar de la ciudad. Hay líderes espirituales que han maldecido esta ciudad, que han maldecido este territorio. Pero yo vengo como apóstol para hacer una declaración profética y apostólica, y para redimir y para revocar toda maldición en el nombre de Jesús. Morirás, sino vivirás. El padre de Gedeón tenía un altar. Mira, hay gente que tiene altar a Baal metido dentro de su vida. Usted dice, no, que yo no adoro imagen, pero hay un altar ahí adentro que está adorando a Baal y así. Baal es el dios pagano que trae pobreza y ruina y destrucción. Acera, la diosa Acera. Ellos creían que Acera era la diosa de la fertilidad, pero en realidad es la diosa de la infertilidad. Y Dios le dice, tienes que anular ese altar. Escuche bien, yo vine a hablarle a gente aquí que tiene un altar que tiene que anularlo y destruirlo. Que tiene que regresar a su casa destruyendo ese altar. Y usted dice, no, es que yo no tengo imagen en su casa. Estoy hablando de altares internos. El problema radica en el altar. Escuche bien, Dios te está mandando y te está empoderando en una palabra para que tú rompas maldiciones generacionales. Dios le está dando instrucciones precisas a Gedeón, porque a la medida que Gedeón va avanzando, Dios va dando la respuesta. Escuche bien, no te detengas en el camino. Escuche bien, a la medida que tú vas avanzando en el Señor, Dios va decodificando la cosa y los códigos de Dios se están revelados para el éxito de tu vida. Escuche bien, el éxito de vida que tú tienes para tu vida es emprender hoy lo que tienes que hacer. Dios le dice, derriba el altar de Baal, derriba el altar de Acera. Pero Gedeón le dice, mira lo que Dios le dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Hermano, Dios le está diciendo, derriba el altar,
pero edifica uno para mí en lo alto, porque en lo alto donde está la conquista, es que en lo alto donde se libra la batalla. Escuche bien, yo vine a hablarle a gente aquí que no es de baja condición. Yo vine a hablarle a gente aquí de altura, que rompe sus límites. Yo vine a hablarle a gente aquí que edifica altares en dimensiones proféticas y apostólicas en lugares altos. Escuche bien, Dios le dice: edifica el altar de Jehová en el lugar alto. Escuche bien, en el lugar que ya escogí según la conveniencia. Escuche bien, hay estrategias espirituales. Por eso es que yo le hablé que este es un nuevo tiempo de estrategias espirituales. Yo hablé en este tiempo que es un tiempo de conexiones de ministerio. Escuche bien, yo vine a hablarle que va a venir gente que tal vez usted nunca conoció, pero van a venir a este lugar. Que tal vez usted prendió la televisión, lo vio algún día, pero van a venir a este lugar por causa de gente que derribaron altares de Baal y de Acera y edificaron un altar alto para Dios. Aleluya. Me gusta ministrar en esta iglesia. Y edifica en el lugar alto convenido. Y toma el segundo toro y sacrifica en holocausto con la madera de la imagen de Acera. Mire que Gedeón, escuche bien, mire que cuando a las medidas Dios va incrementando la ofrenda de donde tú no entiendes. Porque mira, después Dios le dice al tipo, le dice: mira, trae un toro del hato de tu padre. Y le dice, y después trae un segundo toro de 7 años. Está diciendo: entrega tu herencia generacional. Yo no sé si alguien está, mire, Dios le está diciendo: entrega tu herencia, porque el toro era la herencia de Gedeón. El toro y el segundo toro es la herencia, porque Gedeón representa una generación de primogénitos, y el primogénito tiene el derecho del doble A. Yo no sé si usted quiere entender, pero hay primogénitos que tienen que levantar, escuche bien, el manto apostólico que se encuentra en este lugar. Pero hay gente que está detenida. No deje que Elías se vaya, no deje que Elías se vaya. Mucha gente no tomó el manto de Elías, porque hay hombres que se van a ir de esta tierra, pero los mantos van a quedar tirados en el suelo y no los van a tomar, porque no tienen legalidad ni trabajan como hijos legítimos de servicio. Mire, el hombre no tenía plata. Cuando empezamos a leer el capítulo, le dice: soy el más pobrecito, pero Dios le está dando una palabra direccional. Dios está cambiando destino. Dios está cambiando destino. Dios lo está empoderando. Dios le dice: tú eres varón esforzado. La palabra esforzado significa riqueza, riquísimo. Le está diciendo: es que tú no eres rico en tu propia fuerza, tú eres rico con lo que yo te doy. La diferencia de la gente que está en el mundo, que tiene dinero, es que ellos levantaron su riqueza y sus imperios a punta de fuerza de ellos mismos. Pero la riqueza que ellos te entregan a ti proviene de Dios, porque Dios es tu proveedor. Dios es que te enriquece. Mire, yo estoy aquí, ya estoy recibiendo bendiciones y respuestas en Venezuela. Llamé a mi casa y estoy recibiendo respuesta, porque a la medida que yo bendiga, yo voy a ser bendecido. ¿Sabe que yo tuve un año detenido? Yo he viajado durante 8, casi 10 años consecutivamente y no me he detenido. Y el año 2012, que era un año profético para todo el mundo, pero para mí fue el año más paupérrico. Pero yo le dije: al final del 2002, yo no sé si usted está entendiendo todo el transcurso que pasó en el 2012. Cuando pasen, escuche bien, los 2 últimos meses, yo no sé si todo lo que tú perdiste, escuche bien, todo lo que tú perdiste, entiende esta palabra direccional, todo lo que tú perdiste del 2012 y en los años pasados, dentro de esto, antes que termine el año, Dios te lo devuelve 7 veces. ¿Usted está entendiendo? Antes que termine el 2012, en este transcurso de esto, desde el periodo de este tiempo, escuche bien, Dios te lo devuelve 7 veces. Mira, el tipo Dios le dice: trae el toro, trae tu herencia generacional.
Le está diciendo, aplica la ley del despojo. Despójate. Porque a tu tierra te traje la palabra que necesitaba. Escuche bien, tú necesitas las palabras que yo te envío. Dice, Dios le dice a Gedeón, te traje una palabra, te traje el profeta y me aparecí yo también. Es que tú no necesitas muchas cosas. Escúchame, tú lo que necesitas es que Dios envíe al profeta y que el ángel de Jehová aparezca. Escuche bien, tú lo que necesitas es traer la ofrenda y que la peña se consuma la ofrenda. Escuche bien, tú lo que necesitas es tomar la palabra y traer la herencia generacional. Escuche bien, Dios le dijo, tráeme tu herencia generacional. Por 7 años el toro, número de plenitud de Dios. Dios le está hablando proféticamente. Le dice allá, le dice por 7 años, fue entregado en manos de Madián. Y dice, por 7 años también vas a ser redimido. Y le dice, entra en la plenitud, el número perfecto de Dios. Por 7 años llevaste esclavitud y miseria, pero ahora en número profético entras en plenitud y no vas a vivir más en esa condición, porque yo te levanto hoy. Pero mira, el hombre todavía tiene cosas que Dios tiene que alinear en su vida. Entonces Gedeón tomó los 10 hombres de sus siervos. Diga, número 10, número de rango y de autoridad. Escuche bien, yo tengo una conferencia que se llama 10 generaciones, la voy a traer para que usted vea lo que significa el número 10. Es un número de rango y de autoridad. Por eso es que las 10 generaciones de Caín, escuche bien, empezaron a incrementar su potencial, mientras que los hijos de Dios estaban estancados en Génesis 3:15 esperando la promesa del Mesías. Y mientras que los religiosos estaban esperando al Mesías, los hijos de Caín, que eran los 10 descendientes de Caín, empezaron a incrementar y a poseer la tierra, mientras que hasta que aparece la generación de No, que es una generación que levanta la generación de Noé, que entiende los diseños y los planos de Dios. Yo vine a hablarle a gente aquí en este lugar que tiene que asumir su grado de rango y de autoridad en el reino. Toma 10 hombres. La Biblia habla 10 espías, 10 talentos, 10 vírgenes. En ese CD yo le enseño esa parte. Escuche bien. Estamos haciendo una exégesis aquí de este pasaje porque quiero que escuche bien, porque el tiempo fue corto, pero yo sé que va a venir. Escuche bien, el tiempo fue corto. Yo le digo a la gente en la iglesia, si usted no toma hoy el manto que yo tengo, escuche bien, va a venir otro y lo va a tomar. Escuche bien, porque hay gente que está, escuche bien, estancada y detenida cuando hay mantos. Escuche bien, hay mantos poderosos que están tendidos en el suelo buscando que alguien los levante. Yo vine a hacer una declaración apostólica y profética. Hay mantos que están tendidos. Yo no vine a buscar la unción de nadie. Yo lo que vine a hacer es un acto profético de levantamiento de manto. E hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El hombre todavía había que, mira, Dios, el tratamiento. Escuchen bien, porque Dios se mueve a base de procesos. Diga, Dios se mueve. Es que Dios te va procesando en medio del camino. Porque hay que romper muchas cosas. Y lo hizo de noche. Y por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar. Y mire lo que ocurrió. Y se dijeron unos a los otros, ¿quién ha hecho esto? Y he buscado y he inquirido. Y les dijo, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera,
porque ha destruido el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿concederéis vosotros por Baal? ¿Contenderéis vosotros por Baal o defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera en esta mañana. Y si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, que esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasaron campamento del valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando esto tocó el cuerno, los amalecitas se reunieron con él y envió mensajeros por Manasés, y también ellos y se juntaron con él, y asimismo envió mensajeros a Ceder, a Zabulón, a Neftalí y a todos los que dieron en encontrarles. Escuche bien, a la medida, escuche bien, que Gedeón empezó a juntarse un ejército grande. La gente no pudo hacerle daño a Dios, al hombre de Dios, porque en el hombre de Dios estaba, escuche bien, estaba el manto, estaba el profeta de Dios. Por eso que la palabra dice, creed en mis profetas, dice, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en mi profeta y seréis prosperados. Había una maldición de esclavitud y de pobreza. Escuche bien, la pobreza y la necesidad es un demonio. La pobreza es un demonio. Proverbio 2:24-34 dice: así vendrá como caminante tu necesidad y como tu pobreza como hombre armado. Escuche bien, está caracterizando a la pobreza como un hombre, como un demonio que tiene pies, tiene manos. Está hablando, personificando a la pobreza como un demonio. Pero Cristo quebrantó la maldición de la pobreza. Escuche bien, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. En otra palabra, si tú estás viviendo en necesidad en este momento, tú dices: Cristo asumió el lugar de la pobreza para enriquecerme a mí. Tú te mueves en esa dimensión, empiezas a quebrantar las maldiciones que estaban estancadas en tu vida, porque tú tienes derecho a lo que Dios tiene para tú. Tú tienes legalidad, tú tienes identidad de reino. Por eso es que tú no te puedes detener. Escucha bien, tú no te puedes detener. Escucha bien, la iglesia hoy necesita hombres y mujeres maduros que estén en los mandamientos. Escuche bien, que estén dispuestos a someterse a los mandamientos de Dios. Y esto implica romper y renunciar con las enseñanzas filosóficas humanas en contra del propósito. Escuche bien, con el propósito de dar lugar con el propósito de no dar lugar a la palabra de Dios que opera en nuestro corazón. En otras palabras, la gente que tiene una identidad de reino, escuche bien, la identidad revelada y delegada para ejercer autoridad. El carácter de la iglesia debe ser un carácter santo, no religioso, místico, con una proyección de vida, con estos dos fundamentos, elementos que son transparencia e integridad. ¿Te quiere ser prosperado? Empiece a apartarse para Dios y empiece a hacer la obra de Dios. Cuando usted empieza a caminar así en integridad y transparencia, muchos de nosotros por algún lado de la vida, en un momento determinado, caminamos en oscuridad por malas decisiones. Pero hoy Dios nos dice: caminen en la luz. Yo no sé si usted me está entendiendo. Camina en transparencia, camina en integridad. En algún momento dado de la vida, por los sinsabores de la vida, nosotros caminamos en oscuridad, pero hoy Dios nos llama y nos dice: caminen en la luz. El Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo es el Señor presentó al conferencista internacional José Luis Rivero Murillo.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de revelación. Recuerde que puede visitar nuestra página web www.remaaragua.com y también puede llamar al 0058-414-164-5929. Bendiciones y paz.